Hola a todos. Hoy vengo a hablaros de un tema muy interesante, el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento ideológico, cultural y artístico que surgió en Italia en el siglo XIV y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI, siendo un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna. Recordemos que la Edad Media se caracteriza por el teocentrismo, una época donde Dios era el centro de todo y la fe estaba por encima de la razón. En el Renacimiento, este pensamiento cambió con la llegada del humanismo, un movimiento intelectual caracterizado por el antropocentrismo, donde el ser humano pasó a ser el centro del universo y sus conocimientos. 2. Una admiración por el mundo clásico, en la que los humanistas se inspiraron en los textos griegos y latinos de los valores filosóficos y estéticos de la época, en combinación con la Europa cristiana todavía presente. Y tercero, por una curiosidad y un espíritu crítico, causantes de la búsqueda de la verdad a través de la razón, donde la investigación y una mayor reflexión provocaron una renovación de las ciencias. Las características de cualquier época se ven reflejadas en todos los aspectos de la sociedad, tales como la arquitectura, la literatura, la ciencia y el arte en general. Y el Renacimiento no es la excepción. En este trabajo nos centraremos en el arte y la ciencia, y veremos cómo estas características del Renacimiento se ven perfectamente reflejadas en las obras de tres brillantes mentes de la época: Leonardo da Vinci, Nicolás Copérnico y Galileo Galilei. En orden cronológico, empecemos con Leonardo da Vinci. Este hombre nació en Vinci el 15 de abril de 1452 y murió en Amboise el 2 de mayo de 1519. Fue un polímata florentino, siendo a la vez pintor, anatomista, arquitecto, científico, inventor, artista, escultor, escritor, filósofo, músico y poeta, y eso entre demás trabajos. Es considerado un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, un genio universal descrito como un hombre de curiosidad insaciable. Es probablemente la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Es considerado uno de los pintores más grandes de todos los tiempos, con obras conocidas por todo el mundo como La Última Cena, una pintura mural que se encuentra en un convento de Milán. Está declarada Patrimonio de la Humanidad y representa, como dice su nombre, la Última Cena de Jesús. La Virgen de las Rocas, un cuadro de óleo sobre tabla. El hombre de Vitruvio, un dibujo que representa a un hombre inscrito en una circunferencia y un cuadrado. Se trata de un estudio de las proporciones del cuerpo humano, realizado a partir de los textos de un arquitecto romano, Vitruvio, de ahí su nombre. Algunas de las proporciones que describe son que el ombligo es el centro del cuerpo, así que si estirásemos las extremidades, podríamos trazar una circunferencia con centro en el ombligo que pasase por las puntas de las manos y de los pies. Y la otra, que la altura de nuestro cuerpo es la misma que la distancia entre las yemas de los dedos con los brazos extendidos, de ahí el cuadrado. Y por último, la Mona Lisa, también denominada la Gioconda, es su obra más conocida, caracterizada por su enigmática sonrisa y por su mirada, esa que nos mira desde cualquier punto desde donde la miremos. Está en el Museo del Louvre y está considerado el cuadro más famoso del mundo. Es tan importante que basta con decir que está protegido por varios sistemas de vigilancia y está en una urna de cristal de 4 centímetros de grosor a prueba de balas. Como ingeniero e inventor, desarrolló ideas muy adelantadas a su tiempo, aunque la mayoría de sus proyectos no llegaron a construirse, ya que no eran realizables en esa época, pero más tarde han sido comprobados. Entre sus invenciones destacan la bicicleta, el tornillo aéreo, que es un prototipo de helicóptero, el automóvil y el submarino, el planeador, el paracaídas, que aunque tiene forma de pirámide, funciona, el odómetro, que es un antecesor del cuentakilómetros, y la ametralladora. El puente plegable, que como dice su nombre y podemos observar en la imagen, es un puente que se puede apartar del río. El anemómetro, los sistemas de engranajes y la calculadora, más bien conocida como una máquina para sumar, ya que es el único cálculo que podía hacer. Además de en ingeniería civil, óptica e hidrodinámica, en anatomía hizo grandes descubrimientos. Llegó a diseccionar más de 30 cadáveres. Llenó cientos de páginas de sus cuadernos con documentación y observaciones, que plasmó en sus dibujos con mucho detalle y una precisión asombrosa que no tienen nada que envidiarle a los escáneres y resonancias actuales. Como podemos observar, dibujó incluso fetos, además de los huesos y los músculos, los órganos y los vasos sanguíneos, de pies a cabeza. Pasemos a hablar de Nicolás Copérnico, un hombre que nació en Torun el 19 de febrero de 1473 y falleció en Frombork el 24 de mayo de 1543. Siendo teólogo universal, a lo largo de su vida ejerció, entre otros trabajos,
como matemático, astrónomo, jurista, físico y economista. Es conocido por su trabajo acerca del modelo heliocéntrico del universo, teoría propuesta por Aristarco de Samos en el siglo III a.C., pero formulada y demostrada finalmente por Copérnico tras 25 años de investigación. Este trabajo se ve reflejado en su libro De Revolutionibus Orbium Coelestium, que significa sobre las revoluciones de las esferas celestes, obra publicada en el año de su muerte, donde defiende, mediante demostraciones, un modelo astronómico según el cual la Tierra y el resto de planetas se mueven alrededor del Sol, que constituye el centro del universo, y no al revés, como defendía la teoría geocéntrica. Este método permitía describir y predecir los movimientos de la Luna y los demás planetas. Aunque un problema de esta revolucionaria teoría es que proponía que la trayectoria de los planetas describía una órbita circular, idea que se demostró errónea en 1609, cuando Kepler demostró que la órbita no eran sino elípticas. El libro sobre las revoluciones de las esferas es una pieza clave en la denominada revolución científica, que abarcaba, además de en astronomía, grandes descubrimientos en ciencias como la física, la biología y la química, y es el motivo por el que Copérnico es considerado el fundador de la astronomía moderna. En tercer y último lugar tenemos a Galileo Galilei, quien nació el 15 de febrero de 1564 y murió con 77 años. Fue astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico, aunque también se vio interesado por casi todas las ciencias y artes, como la literatura, la música y la pintura. Está relacionado con la revolución científica, haciendo grandes descubrimientos y siendo un gran apoyo en la revolución de Copérnico. Con 40 años descubrió la ley del movimiento acelerado, mediante experimentos donde analizaba el movimiento de los péndulos y las trayectorias parabólicas que describían las balas de los cañones, además de descubrir una nova, la explosión de una estrella cuando se queda sin combustible nuclear. Ese mismo año inventa la bomba de agua, en la que unos caballos sujetos a una especie de noria consiguen elevar unos cubos llenos de agua. 2 años más tarde construye el termoscopio, un aparato para comparar el nivel de calor y de frío, una balanceadora estática y, más tarde, estudia las estructuras de los imanes durante los 2 años siguientes. El posterior año inventa el telescopio, su mayor descubrimiento, un instrumento óptico que permite observar objetos más lejanos con mucho más detalle que a simple vista, en este caso el espacio. Su primer telescopio constaba de 6 lentes de aumento, cifra que después mejoró en 20 lentes. Gracias al telescopio consiguió pruebas que daban soporte a la teoría heliocéntrica de Copérnico. Demostró la existencia de montañas en la Luna, idea que se oponía a la tesis aristotélica de que los cielos son perfectos y la Luna era una esfera perfecta. Además, descubrió numerosas estrellas, las manchas solares, las fases de Venus y los satélites de Júpiter. Para él, Júpiter y sus satélites son un modelo del sistema solar a menor escala, y gracias a ellos pensaba poder demostrar que todos los cuerpos celestes no giran alrededor de la Tierra. Fue un golpe muy duro para los aristotélicos, y a su vez, corrigió también a ciertos copernicanos que pretendían afirmar que todos los cuerpos celestes giran alrededor del Sol. Todos estos descubrimientos están escritos en su libro Sidereus Nuncius, que podemos observar en la imagen de la derecha. Galileo fue muy criticado y cuestionado por la Iglesia, ya que con sus descubrimientos reforzaba la teoría heliocéntrica y desprestigiaba aún más la teoría geocéntrica que defendían los religiosos. Galileo se enemistó con media Italia y finalmente terminó compareciendo ante la Inquisición romana, acusado de nada más ni nada menos que de herejía. Por orden del Papa, Galileo fue interrogado e incluso amenazado con ser sometido a torturas. Puesto que Galileo no quería convertirse en mártir, tuvo que retractarse. Esto es equiparable a lo que algunos personajes tuvieron que hacer en el libro del manuscrito de piedra, que realizaban reuniones secretas en una cueva con tal de no ser castigados por sus ideales. Como podemos observar, en las obras de estos 3 grandes hombres del Renacimiento, vemos reflejadas las características de la época, una enorme curiosidad y un deseo de saber insaciable, cualidades que los 3 hombres presentan sin duda, una admiración por el mundo clásico, observable en las obras de Da Vinci, y una ciencia y arte donde el ser humano pasa a ser el centro de todo, dejando de lado las explicaciones religiosas y actuando siempre desde la razón, como es el caso de Copérnico y Galileo en la ciencia, y el de Da Vinci en el arte. Un factor que nunca dejó de ser influyente, como lo ha seguido siendo hasta el día de hoy, es la religión. En aquella época, la Iglesia acumulaba todos los poderes y controlaba todos los aspectos de la sociedad. No permitía que nada se opusiese en su contra. Si alguien proponía una idea contraria a lo que la Iglesia defendía, desprestigiándola y poniendo en duda la autoridad de la misma, o simplemente estaba en contra de sus ideales, la Inquisición se metía de por medio.
Y como estas ideas opuestas a las religiosas tenían bases científicas, demostrables experimentalmente, la única manera que tenían para combatirlas era, pues, con la fuerza. Y es así como la Inquisición luchaba contra estos casos que ellos denominaban de herejía, amenazando a los acusados con cualquier castigo, desde la pérdida de vivienda hasta torturas que puedan causarles la muerte. Y es este el mismo problema con el que se toparon todos los revolucionarios de la época, hombres como Copérnico y Galileo, que tuvieron que publicar las obras el mismo año de su muerte o por otra persona posteriormente, hacerlo de forma anónima o bien retractarse de sus ideas, como tuvo que hacer Galileo. En la imagen podemos observar el famoso juicio contra Galileo. Estas tres mentes brillantes, como hemos podido observar, se han interesado por una multitud de disciplinas, desde las ciencias hasta las letras, pasando por el arte. Estas personas presentaban algunas características que actualmente se han ido perdiendo, como una enorme curiosidad por todo lo que nos rodea y una creatividad y afán de conocimiento en todos los campos. Con esto os animo a todos a que nunca perdáis esa curiosidad innata con la que todos hemos nacido, a ser críticos con todo aquello que nos rodea y a no dar por hecho todo lo que nos dicen. Mirad el caso de estos científicos. Su insaciable curiosidad los llevó a descubrir algo totalmente opuesto a lo establecido en aquella época, que rompía con todos los esquemas y le daba la vuelta totalmente a lo que se daba por hecho que era verdad, y aún así defendieron sus ideas a pesar de todo. No seamos como la Iglesia, no nos mostremos reacios a la novedad, estemos abiertos a cualquier idea por muy revolucionaria y poco creíble que parezca ser. Esas ideas que parecían tan locas en su momento, mirad la repercusión que han tenido. Imaginad cómo sería la astronomía a día de hoy si estos hombres no hubiesen existido. Si no fuese por Copérnico, podríamos seguir creyendo que el Sol y los demás astros giran alrededor de la Tierra, y sin Galileo, por ejemplo, no podría haberse descubierto recientemente el sistema planetario Trappist-1. No nos obsesionemos con un conocimiento en concreto, interesémonos por todo aquello que podamos. Si sabemos un poco de todos los campos, podremos ser mucho más útiles en diversos ámbitos, y a partir de esto, seamos críticos e intentemos averiguar el porqué de las cosas. Todos los avances que han hecho que hoy en día nuestra vida sea más fácil, la electricidad es un claro ejemplo, no han surgido de la nada, han sido descubiertos y estudiados por mentes inconformistas y revolucionarias. Este afán de conocimiento es una de las características propias del ser humano que nos han llevado a evolucionar hasta llegar al nivel que estamos. Así que deja de conformarte con todo lo que te dicen y sal a explorar el mundo que te rodea, con la mente abierta, pero eso sí, con una actitud crítica. Gracias por vuestra atención.